A propósito de la oración en la vida del cristiano, y que orar es hablar con Dios, es hablarle y es dejar hablar a Dios. A propósito de la enseñanza de Jesús para que aprendamos a orar, Jesús le enseña a sus discípulos a orar con dos elementos maravillosos. Uno, con el ejemplo. Los discípulos le dicen, enséñanos a orar, porque lo ven orar. Y entonces eso genera un contagio, unas ganas de orar como Él. ¿Y qué pasaba en la vida de Jesús? Con toda seguridad, el momento del encuentro con su Padre Dios era maravilloso. No había nada ni nadie que lo distrajera, porque es un encuentro de dos personas, con un amor intenso, infinito, grandísimo. Entonces por eso los discípulos lo ven orar y le piden que les enseñe a orar. Bien. ¿Qué pasa hoy en día? Que tal vez nosotros no compartimos la experiencia de la oración, y en eso tenemos que revisarnos todos, yo el primero. Uno tal vez no comparte la experiencia de la oración como un acto de interioridad, de interiorizar una relación de personas, en la que dejo hablar a Dios, en la que yo le hablo y en la que yo disfruto de encontrarme con mi Padre Dios. Sino que puede ser que yo comparto solamente fórmulas para entrar a la oración. Y es probable que uno se quede en las fórmulas para entrar, pero no entra. Uno se queda solamente en la oración inicial, que es como una llave. Uno utiliza la llave para abrir la puerta y entrar, pero uno vuelve y guarda la llave, la lleva a su llavero. Ya no se preocupa por ella, ya está dentro. Los rezos, oraciones, novenas que tenemos, tienen que ser la puerta de entrada, la llave para entrar. Y cuando tú entras, es muy importante esa experiencia de íntima con alguien que está allí. Eso nos pasa, por ejemplo, con oraciones pequeñas, sencillas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo hacemos desde el corazón, desde dentro, con la conciencia, es oración y es pequeñitica. Cuando uno ora el Padre Nuestro, el Ave María, son oraciones muy pequeñas, pero nos introducen a un diálogo de corazón a corazón con Dios. Entonces, si a uno le preguntan, a nosotros nos enseñan a orar, tendríamos que reconocer que muchas veces enseñamos la manera de entrar con las oraciones ya establecidas, pero no enseñamos la manera de permanecer dialogando con esa persona, con Dios. ¿Dónde lo aprendemos? En la experiencia de la vida. O sea, tenemos que meternos a orar para aprender a orar. Es como quien quiere aprender a nadar, se tiene que meter al agua. No solamente basta con las indicaciones iniciales, la instrucción antes de entrar al agua, sino estar en el agua para ponerse en ejercicio. Entonces, puede que tengamos las luces sobre cómo orar, pero además de tener las luces, la llave de entrada, necesitamos entrar y permanecer para que tengamos una auténtica experiencia de oración.